Hebreos en el capítulo 11, vamos a leer el verso 23 en adelante. Y escuche, si usted tiene su Biblia, búsquelo. La palabra del Señor dice así: por la fe, dice Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. En estos pasajes, hermanos, lo que tenemos es una cátedra bíblica sobre el concepto de la fe. No solo se habla de Moisés, se habla también de otros personajes, entre ellos Abraham, entre ellos Barak, entre ellos Sansón, Jefté, y todo lo que se muestra a través de lo que leemos acá en Hebreos capítulo 11 son precisamente dos aspectos fundamentales. Número uno, hombres limitados, hombres que cometen errores, de eso se trata, y un Dios grande, perfecto, santo, todopoderoso, que tiene misericordia. Y estos hombres, en medio de sus cuitas, estos individuos como Moisés que acabamos de leer, en medio de sus limitaciones, encuentran la forma de cómo, ¿ya? Encuentran la manera, el dispositivo para poder hacer aquello que es lo correcto, aquello que es lo debido, muy a pesar, como dije, de su pecado, de su limitación, muy a pesar de que ellos son hombres, son almas necesitadas. Pero tenemos aquí a Moisés y las escrituras nos lo ponen como un ejemplo. Las escrituras hablan de él como alguien hay que imitar, hay que ser como Moisés. Miren, él hizo esto aquí. Y ciertamente, hermanos, es una proeza lo que hizo Moisés, lo que se está narrando aquí. En el verso 24, siendo ya grande, dice, oiga, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso es algo grandioso, hermano. Hasta el momento, fíjese que anoche estuve precisamente estudiando algo de historia sobre el tema, porque pensé que la historia ya había identificado al faraón del Éxodo, al faraón también que estuvo cuando Moisés nació. Claramente se ve que son dos faraones distintos, ¿no? El faraón que estuvo cuando Moisés nació y el faraón que estuvo cuando fue el Éxodo. Son dos faraones distintos, ¿no? Porque hay una diferencia de 40 años entre los dos. Se trata de ubicar a un faraón y a una hija que tuvo y a una hija que no tenía hijo y que tenía la necesidad de adoptar a alguien para que fuese heredero. Finalmente, los eruditos, los historiadores, los expertos en estos temas no se ponen de acuerdo. Y de todos modos, no es importante saber el nombre de ese faraón. Lo que sí es importante saber es que en ese momento, y eso sí hay un consenso general, había, óigame, una hegemonía global acerca del dominio egipcio en el mundo conocido de aquel entonces. Sí, Egipto era una potencia, no como sucedió después, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando más o menos del año 1500 antes de Cristo. Usted debe de saber que ni babilonios, ni asirios, mucho menos griegos, mucho menos romanos, nada de eso existía todavía. El período arcaico de los griegos dio inicio en el año 600 y estamos hablando del año 1500 antes de Cristo, cuando sucedió esto que se está narrando aquí acerca de Moisés. Así es que estábamos en unas etapas muy prístinas de la humanidad, es decir, en unos periodos demasiado antiguos. Y sí había una hegemonía, un poder mundial, había un país que dominaba, que controlaba, que sojuzgaba, y ese era Egipto. Y entonces viene Moisés, hermano, investido de un poder, digámoslo así, investido de una inspiración, de una visión muy poderosa, decide que él no quiere ser llamado hijo de la hija de Faraón.
Eso implicaba que él renunciaba al poder que aquello le adjudicaba. Había una razón poderosa por la cual Moisés estaba dejando de lado todas aquellas grandezas, hermano, que se le ofrecían, que se le ponían en bandeja de plata. Y dice que fue por la fe. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y sigue la narración, ¿verdad? Porque son proezas que hizo acá Moisés. Y dice el siguiente verso, por la fe, dice, escogió, dice, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Vea usted toda la explicación que se da acá. Se utilizan 2 versículos para explicar qué implicaba aquello que él renunciaba a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él iba a ser el próximo Faraón, sin duda alguna. Pero dice que él escogió antes, y mire cómo lo dice acá, verso 25, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque tuvo por mayores riquezas, dice, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Interesante, ¿no? Ahora vea lo que dice al final. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así que hay en esta hora 2 elementos que quisiera que usted considerara. En esta historia de Moisés hay uno que está puesto al principio y otro está puesto al final. El que está puesto al principio dice que fue por la fe. Y luego dice, porque tenía la mirada puesta en el galardón. También he leído un poco acerca de esto y muchos dicen que Moisés se inspiraba pensando en las riquezas celestiales que iban a ser puestas a su disposición por causa de haber tomado esta decisión. Lo cual es correcto, ¿no? Lo cual es correcto. A nosotros como hijos de Dios, hermano, nos debe inspirar las palabras del Señor que dice, me voy pues, recuerda, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se habla de que usted y yo podemos hacer riquezas, pero que se llama a no aspirar, a no anhelar, a no desear las riquezas estas temporales, sino a trabajar por aquellas riquezas celestiales, donde los ladrones no roban, ni minan, ni hurtan, dice, donde el orín no corroe, donde la polilla no carcome. Esas son riquezas celestiales y ciertamente así es. Recuérdese usted que hay un pasaje en la Biblia que dice el Señor, dice, he aquí, yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme sea su obra. Se habla también en las Escrituras de que existen varias coronas con las cuales el pueblo de Dios, hermano, va a ser premiado. Se habla de la corona de vida, se habla también de la corona de gloria, etcétera. Hay varias coronas también, pero déjeme ir un poco más a fondo en las Escrituras porque cuando en la Biblia se habla de galardón, le tengo aquí un pasaje que está en Génesis, en el capítulo 15. Se trata de Abraham. Era un hombre de fe, como le dije, del talle de los que la Biblia menciona. Usted esperaría que le dijera gigantes de la fe. No, hombres limitados, hermano. Hombres que se equivocan, hombres que fallan, hombres que tienen limitaciones, pero muy visibles. Uno de esos era Abraham. En el capítulo 15, en el verso número 1, dice así, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, que es sobremanera grande. Aquí en este pasaje, el Señor le está diciendo a Abraham, lo primero es que no tema. Y lo segundo, que es lo más grande de todo, le está diciendo, yo soy tu escudo y yo soy tu galardón, le dice, que es sobremanera grande. Tristemente la versión Reina Valera no lo traduce exactamente así, pero a partir de las versiones como la Biblia de las Américas y otras versiones mejor traducidas en esta parte, se comprende mejor que lo que está diciendo aquí el Señor es como le acabo de explicar. El escudo es el Señor y el galardón es el Señor. Y cuando habla de eso, por supuesto, está hablando de que media entre Dios y el Padre, Cristo. Cristo, hermanos. Cuando habla de que Cristo fue a la cruz, está refiriéndose al hecho de que el Padre entregó el Hijo por nosotros y que nos lo dio a nosotros. Por eso Cristo es nuestro y nosotros somos de Cristo. Cuando dice acá,
Y tu galardón, dice, es sobremanera grande. Está explicando el Señor que no hay nada más glorioso ni nada más grande que Cristo, porque Cristo lo llena todo. Porque el Padre, cuando iba a rescatar a su pueblo, es decir, nosotros, dice que lo dio todo, dio lo más grande que tenía. No dio un arcángel, no entregó un serafín, no entregó la mitad de los ángeles tampoco, entregó lo más grande que él tenía. Por eso aquí dice, y tu galardón, que es sobremanera grande, porque nuestro galardón es Cristo. Con esa base vamos a Hebreos, regresamos acá. Y había una razón por la cual Moisés fue capaz de hacer todas aquellas grandes decisiones, hermano, que lo catapultan y lo convierten como un héroe de la fe en Hebreos. Porque dice que fue capaz de hacer aquello, hermano. Mire, yo le digo algo simplemente incomprensible, algo simplemente inaudito, algo fuera de los parámetros humanos, de los análisis de comparación que puedan existir. Moisés tomó la decisión grandiosa, como lo dice acá, de ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque Moisés tuvo como mayor riqueza, lo dice acá, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Todos los tesoros de los egipcios y todo aquello, hermano, pasó. A ver cuándo se echa una vuelta por Egipto y comprueba lo que le estoy diciendo. Yo nunca he ido. Pero mire, ahí lo único que hay son monumentos mortuorios y lo demás es arena y lo demás se lo ha llevado el viento y los años. Ahí ya no queda nada de todo eso. Pero el nombre de Cristo, hermano, permanece para siempre. Moisés tomó la mejor decisión. Moisés estuvo iluminado, inspirado, motivado para tomar aquella decisión que era la más grande y la más importante, la más gloriosa, la más trascendente. Y hubo algo que lo llevó a eso, y ese es el punto, hermano. Porque usted y yo todos los días estamos siendo exigidos para tomar decisiones. ¿Hacia dónde encaminamos nuestros pasos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Por qué cosa nos inclinamos? ¿Qué estamos decidiendo el día de hoy? Le voy a decir una cosa, la decisión correcta, la decisión que vale la pena, la que va a tener trascendencia, la que va a durar para siempre, es aquella que se inspire mientras tenemos la mirada puesta en el galardón. Déjeme decirlo así, mientras tenemos la mirada puesta en Cristo. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Sí, por eso es que Moisés tenía fe, porque hay otro dilema el día de hoy, ¿no? La gente habla de fe. La gente tiene fe en muchas cosas. Dicen, pero fe, hermano, la fe, la Biblia dice, es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y la fe es netamente espiritual. La fe es exclusivista y pertenece solo al pueblo de Dios, para que usted lo sepa. Porque solo hay algo que acrecienta la fe. Solo hay algo que permite que la fe se ensanche, que cada vez sea mayor, que sea más robusta. Y lo que hace que eso ocurra es el contacto que el pueblo de Dios tenga con la palabra de Dios. Romanos 10:17, ahí lo lee despuesito. Que la fe viene por el oír. Y el oír dice la palabra de Dios. Y esta sentencia, esta declaración, está asignado en exclusiva para el pueblo de Dios. El impío no puede tener fe porque no ha nacido de nuevo. No escucha la palabra de Dios porque no la puede soportar. La fe es para el pueblo de Dios. Así que sí, bueno, la gente habla de fe, ¿no? La gente le tiene fe al diputado, dice, la gente le tiene fe, qué sé yo, a un libro, a un autor. La gente le tiene fe a esto, a lo otro. Solo hay una fe. La Biblia habla de una fe. La Biblia habla de un bautismo, un Señor, un Padre y todos, un Espíritu. La Biblia habla de una fe. Y esta fe es la fe que se puede tener como producto de tener la mirada en Cristo. Es la única que existe. Y esta fe hace que el pueblo de Dios haga proezas, tome estas decisiones, hagan estas determinaciones que, hermanos, son simplemente trascendentes, increíbles, grandiosas, porque sus efectos, hermanos, tienen efectos inmediatos, de triple efecto, corto, mediano y largo plazo. Y eso fue lo que hizo Moisés, hermano. El día de hoy uno lee este pasaje y uno se pregunta, ¿de dónde sacó fuerzas aquel hombre?
Moisés se equivocó muchas veces, hermano. Moisés, hermano, era un hombre de un carácter muy recio, era un hombre violento. Acuérdese cuando salió de Egipto, mató a un egipcio él con sus propias manos, hermano. Cometió ese terrible error y sus errores los tuvo que pagar con 40 años en el destierro. No quisiera hablar más de los errores de Moisés. Es como que nos pongamos a hablar de nuestros errores, hermano. Son muchos, nuestras debilidades, o hermano, nuestras limitaciones. ¿Para qué hablar de ellas? Mejor, mejor continuemos hablando cómo podemos hacer nosotros para tomar decisiones correctas. ¿Cómo podemos hacer para dar pasos sin salirnos del camino? ¿Cómo podemos hacer para agradar a aquel que nos ha tomado por soldados? Y en esta hora, en esta mañana, la meditación está centrada precisamente en ese interés. Y aquí en este pasaje nosotros encontramos un formulismo, si usted lo quiere ver así, una metodología, un procedimiento. Y el procedimiento es que Moisés fue capaz de hacer proezas. El procedimiento es que Moisés fue capaz de hacer estas obras gloriosas, espectaculares, decisiones de las más acertadas en momentos difíciles, porque había algo que el mundo no conoce, porque había algo que a él lo inspiraba, lo motivaba, lo fortalecía, y era que él tenía puesta la mirada en el galardón. El galardón es Cristo. Y cuando dice aquí la Biblia que tú tienes la mirada puesta en Cristo, se refiere al hecho que tú tienes la mirada puesta en Él, mientras Él está en la cruz. Porque cuando Él está en la cruz, tú puedes ver muchos aspectos de tu relación con Dios, del beneficio grandioso que por gracia recibes. Lo primero es que es por gracia. Es conmovedor ver a un rey, el rey del universo, colgado de una cruz siendo maltratado por inicuos que se burlan, que le escupen, que lo vituperan, y que él no baja de ahí, pudiendo pedir 80,000 legiones de ángeles, y no lo hace porque te ama. Y deja que él sea lastimado hasta la muerte, y lo más grandioso es porque está ocupando tu lugar, el que a ti te correspondía. Cuando uno ve eso, hermano, créame, porque lo estoy leyendo acá, eso fue lo que hizo Moisés, se recibe gran inspiración, que alguien se esfuerce por ti, que alguien lo dé todo por ti, eso, hermano, es algo glorioso. Y entonces Moisés dice, mire cómo dice acá, Moisés dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Los tesoros de los egipcios no son nada, hermano, comparado con la grandeza de lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Esto yo lo encuentro refrendado, hermano. ¿Sabe una cosa? En toda la Biblia. De hecho, le voy a leer un pasaje que está en Isaías. Este pasaje es muy lindo. Isaías capítulo 45, verso 22. Mirad a mí y sed salvos, dice, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, dice. Mire usted qué hermoso eso. Esto concuerda con Hebreos capítulo 12 en el verso 2, donde dice que la mirada tiene que estar puesta en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Y le vuelvo a repetir el verbo hebreo que se utiliza ahí cuando dice la mirada fija, es el verbo aporao. Significa la mirada fija, solo ahí, sin ver ni a la derecha ni a la izquierda. Hermanos, pongamos la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y ¿sabes una cosa? Inspiración, motivación, determinación vendrá a tu vida para que puedas ver en medio de las tinieblas y en medio de lo nebuloso de la experiencia de la vida qué es lo correcto, qué es lo mejor. Les recuerdo el pasaje donde está Pedro caminando en las aguas. ¿Se recuerda usted? Me gusta hablar de ese pasaje porque es muy gráfico. Dice que él caminó sobre las aguas porque el Señor se lo permitió y le dijo, ven, y Pedro camina. Pero mientras caminaba hacia Jesús, empezó a ver las olas y la tempestad. Por un instante apartó la mirada de Cristo y eso bastó para que comenzara a hundirse. Nosotros sabemos que el Señor lo rescató. El Señor lo salvó, porque Él tiene misericordia. Como le digo, se trata de historias de hombres con pecados, de hombres con fallas, de hombres con limitaciones. Esa es la historia de la salvación, pero también de un Dios que tiene misericordia. No aparte la mirada de Cristo en ningún instante, hermano. Poner la mirada en Cristo significa esto que es muy práctico y con esto voy a finalizar. Porque alguien dirá, ah, sí, yo ya lo soñé. No, hermano, no estoy hablando de sueños. No estoy hablando de sueños, hermano. Mucho menos estoy hablando de un cuadro o de una imagen. No, jamás.
No, no estoy hablando de que usted se lo imaginó. No, no. Cuando hablo de que tenemos la mirada puesta en Él, a Él se le mira en un lugar, hermano. A ver quién me ayuda, hermanos, por favor. En donde se mira la estampa, la figura, la persona de Cristo. Le tengo un verso de la Biblia que es Juan 5:39. Juan 5:39 dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Y el Señor dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Moisés hizo todas estas cosas porque habían dos componentes que le mencioné, porque tenía puesta la mirada en el galardón y porque tenía fe. Porque tener la mirada puesta en Cristo produce fe, hermano. Y uno puede poner la mirada en Cristo solamente de una forma, cuando uno acude a las Escrituras y cuando uno se esfuerza por vivir conforme a lo que las Escrituras explican y dicen. Solo esa forma existe, hermano. Por eso debe usted convertirse en un lector asiduo de las Escrituras, leer mucho la palabra y, claro, esforzarse por practicar lo que ahí dice. Pero si usted no lee, es un problema. Tenga el ejemplar de las Escrituras a la mano, hermano. Se trata de leerla, porque le voy a decir una cosa. El Señor en su misericordia le va a permitir a usted, conforme vaya avanzando en el proyecto de leer las Escrituras, de ir viendo, de ir descubriendo a Cristo en cada pasaje, en cada historia, en cada personaje. Ahí está Él, hermano, presente en cada página de la Biblia, de principio a fin. Y el carácter del Cordero presente en las Escrituras nos invita a imitarlo a Él. Y en ese esfuerzo de ese apego nuestro por ser semejantes a Él, viene ese poder, viene esa determinación, viene esa decisión, viene esa claridad de mente, de pensamiento, esa estabilidad emotiva, hermano. ¿Sabe una cosa? Para tomar las mejores decisiones, tal como nosotros vemos acá que Moisés lo hizo. ¡Qué determinación, hermano! Es que podemos utilizar todo tipo de palabras para ensalzar, para alabar esto, hermano. ¡Qué temple! Déjenme usar otra, ¡qué bizarría! Hermano, qué coraje el de este hombre, ¿no? Ser capaz de hacer todas estas cosas. Pero dice la Biblia que lo hizo por la fe, porque tenía puesta la mirada en Cristo. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y todo lo que no proviene de fe, hermanos, es pecado. Y solo hay una forma en que la fe se acrecienta. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Amén. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí esta meditación y vamos a hacer una oración. Amén. Yo le pido por favor que cierre sus ojos un momento. Vamos a orar. Señor, en esta hora nos acercamos a ti, Padre Santo, invocando tus beneficios, dándote las gracias porque tú eres bueno, porque tú eres clemente y misericordioso, Señor, lento para la ira, porque estamos en el hueco de tu mano, mi Dios, y de ahí nadie nos arrebatará. Hoy yo te ruego, Padre, por cada oyente, por cada familia, Señor, para que tú nos fortalezcas, Señor, para que tengamos esta determinación, este temple, este coraje que tuvo Moisés, de considerar como algo más valioso, Señor, ser maltratado con tu pueblo, que los deleites temporales del pecado, que las bagatelas que ofrecía Egipto. El día de hoy el mundo pone a nuestra disposición sus bagatelas, Señor, que son pasajeras y temporales. Permite, Señor, que nosotros tengamos como mayor riqueza las glorias venideras, Señor. Que nosotros tengamos por la fe, Señor, la dicha de tomar la decisión de seguir en el camino y de no poner nuestros pies fuera de él. Te lo pedimos, Señor, por favor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo. Permite que cada vez, cada día, cada uno de nosotros tenga un mayor acercamiento a tu palabra, a las Escrituras y sobre todo, Señor, una mayor decisión de forjar, de acoplar nuestra vida y nuestra conducta a lo que ella indica, Señor. Te lo pedimos, dándolo por hecho, Señor, porque te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén.